Señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta subsección Marketing Político dentro de su programa Negocios y Marketing. En esta oportunidad, bueno, nos engalana con su presencia el exdiputado a la República, ¿verdad? El licenciado José Rijo Presbot, bienvenido. Muchas gracias, un gran honor poder compartir contigo y todo el país. Bueno, la verdad es que qué bueno tenerlo de vuelta en los foros políticos. Usted es una persona que la verdad que en su momento, yo estaba más jovencito, ¿verdad? Pero en su momento cuando nos acordamos de aquel partido amarillo y azul, la UD, donde usted era un pico de oro, o sea, una persona que se expresa bien, se comunica bien y que además engalana a cualquier candidato, o sea, le favorece a cualquier candidato. Mira, cuando yo tenía 14 años, yo creía que el problema de mi país era la educación y decidí ser maestro. Me gradué de maestro a los 17 años y después fui profesor en la universidad como por 20 años. Entonces después dije, bueno, el problema de mi país no es la educación, es que los que estén en el poder entiendan que la inversión en educación es la solución. Y decidí volver a integrarme de lleno a la política en esa vez. Y llegué a ser diputado, como muy bien decía, por el Acuerdo de Santo Domingo, de la alianza Peña Gómez-Fernando Álvarez-Bogar, y fui diputado en 98-2002. Al estar en la Cámara de Diputados entendí otra cosa, que ese no era el problema de nuestro país, que el problema de nuestro país es un problema de institucionalidad. Que, por ejemplo, el Congreso de la República era un Congreso muy débil, con una característica muy especiales y que tenía que modernizarse y reformarse. Por eso duré casi los 4 años como presidente de la Comisión de Modernización y Reforma Institucional del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas, con un préstamo que se desarrolló con el BID, donde se pudo adelantar algunas cosas que eran necesarias para un Congreso moderno. Entonces, después de esos 4 años, digo, bueno, pero es que el problema del país es que esta es una sociedad de cómplices, que yo lo veo violar la ley a usted y me quedo callado. Entonces hay una necesidad de fortalecer la institucionalidad. Y decidí abandonar la vida partidaria, política, y dedicarme más a consultoría con organismos internacionales, fortalecer el Congreso de nuevo. Volví con un proyecto del Programa de las Naciones Unidas a la Cámara de Diputados, pero aún construyendo todo el andamiaje legal de la República Dominicana, nos costó más de 15 años lograr, por ejemplo, que el presupuesto general de la República, que antes se llamaba presupuesto de ingreso y ley de gasto público, hasta la reforma de la Constitución, tuvimos más de 15 años luchando para que los presidentes enviaran el presupuesto a tiempo, ¿no? Y no era posible, lo mandaban el 24 de diciembre, para que el Congreso nada más tuviera 5 días y se viera obligado a aprobarlo. Ahora, con la nueva Constitución y con el espíritu de que vamos a crear un Estado social y democrático de derecho, creíamos que se estaba dando el gran salto porque el presidente envía el presupuesto de manera obligatoria antes del 1 de octubre. Entonces tú tienes, si el presupuesto llega antes del 1 de octubre, el Congreso tiene 3 meses para discutirlo con la sociedad. Entonces, ¿qué yo he visto? Bueno, que el Congreso, dominado por el Partido de la Liberación Dominicana, ha creado toda una estructura nacional que nos lleva a una dictadura prácticamente de la mayoría mecánica de un partido político. Y para que la democracia tenga fuerza, necesariamente tiene que haber un equilibrio de poderes. Entonces, se necesita que el Poder Ejecutivo, como ahora hay una elección del Poder Ejecutivo, se necesita que el Poder Ejecutivo deje de estar en las manos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, eso quiere decir, yo iba a decirle, ¿verdad? Iba a hacerle la pregunta de a quién estaba apoyando, pero obviamente ya cae de la mata, ¿verdad? Sí, indudablemente se cae de la mata por una sencilla razón. Si un partido que ha estado en el poder durante 8 años no ha producido los consensos y la búsqueda de todos los sectores sociales, económicos, políticos, sino que ha impuesto la mayoría que le dio el pueblo para beneficiar única y exclusivamente a sus allegados, creando altas cortes, el Tribunal Superior Electoral,
el órgano fundamental de control externo como es la Cámara de Cuentas, de gente que no es capaz de actuar independientemente. Pero hubo un momento, un tiempo también que el partido en la oposición, tuvo los mismos poderes. Sí. Tenía el Congreso, tenía la oportunidad de nombrar todo y tampoco como que se llegó a absolutamente nada. Lo digo porque nosotros, aquí hay un grupo, ¿verdad?, de gente medio apolítico, ¿verdad?, que son los que tienen los negocios y están viendo los acontecimientos. La tercera parte de la población es la que está organizada en partidos. La gran parte está con uno, con otro, se mueve. Y la verdad es que uno ve como que siempre más de lo mismo. ¿Por qué yo con una empresa, o sea, me refiero a todos los seguidores, ¿verdad?, de negocios y marketing, la mayoría golfistas que tienen empresas, que están medio apáticos con todo esto? Ya lo último es, vamos a ver quién es que va a ganar. Pero si tú supieras que nosotros estamos apoyando y trabajando en un movimiento que se llama Constructores con Papá. Que precisamente, una estrella del Guaguapul. Claro que sí, lo preside el ingeniero Héctor Ten. Está Julio, es decir, muchos golfistas ahí. Ahora, ¿por qué este grupo de golfistas ha decidido apoyar al ingeniero Hipólito Mejía? Gente que no era partidario, que no era político, ¿no? Porque la campaña, el entendimiento de la realidad, no puede ser sustentado en un constante mirar al pasado. Hay una realidad. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? ¿Y cuáles son las respuestas a esa realidad que se tiene de uno u otro lado? ¿Dónde hay una propuesta real de cambio, de producir un equilibrio de los poderes públicos para que de manera que el Congreso no sea un sello gomígrafo del Ejecutivo, sino que haya eso, lo que los pensadores demócratas como Montesquieu dijo, se necesita el contrapeso. Un poder no puede ser tan fuerte que oprima a los demás. Tiene que haber ese equilibrio, lo que los americanos llaman el checks and balance, ¿no? Tú necesitas eso para que la democracia funcione. Y eso se va a dar única y exclusivamente con el ingeniero Hipólito Mejía. No hay otra opción. No hay otra alternativa en la República Dominicana. Si queremos que se produzca una verdadera democracia donde los poderes públicos tengan que necesariamente consensuar la agenda pública, cojamos el problema del gasto público, ¿no?, del despilfarro. De acuerdo al Foro Económico Mundial, ocupamos el lugar 142 de 142 países en despilfarro del gasto público.